de atender pacientes diabéticos. ¿Ahora sí se ve? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Qué raro, porque a mí me parece como si hubiera cargado la presentación. A ver, déjenme ver si... Bueno, el manejo de pacientes diabéticos, podemos enfrentar la situación de atender pacientes diabéticos que son de larga evolución, o sea, que han cursado con diabetes mellitus diagnosticada desde hace varios años, ¿sí? Y que han llevado un buen control de la diabetes, ¿sí? Y que demuestran con sus pruebas de laboratorio que tienen un adecuado control, ¿sí? Y en esos pacientes que demuestran que tienen un adecuado control, ¿sí? Y que su hemoglobina de glucosilada o prueba de A1C está dentro de los valores recomendables, ¿sí? ¿Ya se ve? ¿Ahora sí? No, doctor. No, No, doctor, es que se queda como cargando, pero no aparece nada. No aparece nada. Bueno, voy a esperar a ver si termina de cargar. O por qué no cierra la llamada y se vuelve a meter a ver si con eso se soluciona algo, doctor. Ok, déjenme entonces volver a Ya, doctor. ¿Ya? Ya se ve. Ya. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces les decía, hay pacientes que han cursado con diabetes mellitus de larga evolución y que han tenido un buen control y que su hemoglobina glucosilada está alrededor del 6%. Y luego tenemos pacientes que tienen reciente diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y esos pacientes, pues el tratamiento dental también les pueden hacer todo, pero depende de que tengan un buen control. Y para tratamientos que van a llevar un periodo de tratamiento, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia dura 2 o 3 años, pues hay que verificar que en esos 2 o 3 años el paciente que recién ha sido diagnosticado tenga un buen control de la diabetes, ¿sí? Y hay pacientes que es la mayoría de nuestros pacientes que son pacientes diabéticos que tienen más de 10 años o más de 5, más de 6, pero que no tienen un buen control de los valores de glucosa y tienen más hipertensión arterial y tienen problemas de riesgo cardiovascular o cursan con ya enfermedad renal y con daño a la retina, ¿sí? Entonces, en ellos el tratamiento ahí sí es más de mayor riesgo y hay que definir el plan de tratamiento dental en base a que demuestre un mejor control de los niveles de glucosa. Y les decía que ningún paciente que tenga una hemoglobina glucosilada de 10 o superior
puede recibir tratamiento en la consulta dental. ¿Por qué? ¿Por qué creen que le puede pasar a un paciente que tiene 10% de A1C? ¿Y por qué no lo debo de atender? ¿Por qué creen? Pues, doctor, lo que yo tengo entendido es que no puede pasar el 7%, ¿no? Que el 7% es como el límite para poder atenderlo. Sí, puedes atender un paciente de 7, puedes atender un paciente de 8, sí, en ciertas circunstancias, pero más de 10 no le puedes hacer nada. Que tenga 10 es mejor que se vaya a su casa. Bueno, más bien que se vaya con el médico, a que reciba ya un adecuado control de la enfermedad. Cuando tenemos una hemoglobina de 10 o superior de 10, el riesgo cardiovascular que tiene el paciente es muy alto, ¿sí? Y por ese riesgo cardiovascular tan alto, el paciente tiene el riesgo de que le dé un infarto o que le dé un derrame cerebral o que tenga una crisis hipertensiva, ¿sí? Y son situaciones que no queremos que se presenten durante la consulta dental, ¿sí? Entonces, con esas cifras queda contraindicado a darle atención dental a un paciente, ¿sí? O sea, no se puede atender. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Una interconsulta médica es de mucha importancia, ¿sí? En todos los pacientes que se sospecha de diabetes o en todos aquellos que no han logrado un buen control metabólico, ¿sí? Y les decía que ustedes, nosotros, en general como odontólogos, podemos hacer un diagnóstico temprano en un paciente que no sabe que es un paciente diabético, por las manifestaciones clínicas, por las características clínicas que presenta el paciente, como vemos al paciente. Cuando alguien llega a la consulta, inmediatamente le hacemos un escaneo, ¿sí? Así como cuando yo me presenté la primera clase, creo que hicieron un escaneo de mi pantalla, de lo que ustedes alcanzaban a ver, de dónde estaba, qué se veía atrás, o si estaba acompañado, o la decoración, o hacían un escaneo. Cuando llega un paciente, también nosotros hacemos un escaneo del paciente. O sea, hacemos un análisis del paciente de cómo camina, cuál es su apariencia física. Todo eso lo vamos, nuestro cerebro lo identifica y lo va analizando, ¿sí? Y vamos haciendo anotaciones o nos podemos dar cuenta de la condición clínica que presenta el paciente, su edad, el género, las características clínicas de la boca son bien importantes porque nos pueden hacer sospechar que el paciente cursa con diabetes mellitus, y cuando pasemos a hacer el interrogatorio del cuestionario médico, pues podemos sospechar que el paciente es diabético, ¿sí? Entonces, formamos parte también del equipo médico, ¿sí? Para el diagnóstico y para el manejo adecuado de un paciente con diabetes. Entonces, a los pacientes diabéticos es preferible atenderlos por la mañana, ¿sí? Para evitar el estrés, ¿sí? Porque la liberación de epinefrina, producto del estrés, tiene efectos contrarios a la insulina, ¿sí? Y esto genera que aumenten los niveles de glucosa, ¿sí? Por eso es recomendable atender a los pacientes diabéticos por la mañana, ¿sí? Sí está quedando claro, si van cambiando las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, miren, todos los pacientes que llegan a la consulta odontológica, todos llegan con estrés. No hay un paciente normal que no llegue con algo de estrés a la consulta, porque tiene miedo, sabe que lo puedes anestesiar, que sabe que lo puedes picar con una aguja. ¿Cuántos pacientes tienen estrés al sonido de la turbina?
un montonal, ¿sí? Entonces, siempre por el simple hecho de pisar el consultorio, genera estrés en los pacientes, en todos, ¿sí? Y en un paciente diabético, pues esto tiene repercusión, ¿sí? Y hay pacientes que tienen una larga evolución con un mal control, que inclusive ya tienen daño orgánico, ¿sí? Que pueden tener ya como secuela problemas de enfermedad renal, y esa enfermedad renal lleva hipertensión, lleva complicaciones de tipo cardiovascular, que puede ser como una arritmia, ¿sí? O que ya tienen inclusive historia de infarto o historia de un derrame cerebral, ¿sí? O un evento vascular cerebral, que puede ser un infarto cerebral o una trombosis o una embolia o una hemorragia cerebral, ¿sí? O pacientes que ya refieren que están bajo tratamiento de hemodiálisis o que han perdido la vista o que ha disminuido la capacidad visual, la agudeza visual, ¿sí? O que les han tenido que hacer una amputación de una falange o ya de una extremidad, ¿sí? Y en estos, pues quiere decir que el paciente ha tenido un mal control de la diabetes a lo largo de los años. Si ya presenta alguna complicación o alguna secuela, pues esto nos quiere decirnos, es una señal de alerta de que tenemos de tener más cuidado en el manejo odontológico de un paciente con estas características, ¿sí? Siempre es muy importante asegurarnos que el paciente haya tomado sus medicamentos y que haya desayunado, ¿sí? O que haya, se recomienda hacer una atención por la mañana, pues hay que preguntarle al paciente si desayunó y si se tomó los medicamentos o se administró la insulina. Y recuerden que es importante saber qué tipo de insulina es, si es de acción rápida, intermedia o de acción lenta. Sí, porque esto puede tener complicaciones. Por ejemplo, un paciente que no desayuna, ¿sí? Pero se toma su hipoglucemiante o se administra la insulina, pues puede tener un shock hipoglucémico en la consulta dental, ¿sí? Entonces, es importante asegurarnos que el paciente acuda a la consulta con alimentos y que se haya tomado sus medicamentos, ¿sí? Como los pacientes diabéticos va muy asociada a la hipertensión, recuerden cuando hablé al principio de estadísticas, casi la mitad o prácticamente un poco más de la mitad de los pacientes diabéticos cursan, además de la diabetes, con hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda tomar la presión arterial y el pulso en cada cita a los pacientes diabéticos, ¿sí? Y si las cifras de presión arterial son superiores o iguales a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, pues igual estaría contraindicado recibir un tratamiento dental, ¿sí? Y ante esas cifras de presión que son muy altas, ¿sí? Es muy raro que llegue un paciente, pero si presenta esas cifras, pues no podemos hacer ningún tratamiento y hay que remitirlo de manera inmediata al médico, ¿sí? Si las cifras de presión están entre 160 y 100, ¿sí? El tratamiento dental, pues nada más va a ser darle una receta, prescribirle medicamentos y remitir al médico, porque también estas cifras de presión ya no son adecuadas para recibir un tratamiento dental convencional, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer si llega con infección, pues le vamos a recetar antibióticos. Si llega con dolor, pues le vamos a recetar un analgésico y vamos a remitir al médico para que haga un control de la presión y poder después nosotros continuar con el tratamiento dental. Si las cifras están entre 140, pero no llegan al 150, no llegan al 160, 150 o 90, 99, permite hacer tratamientos odontológicos sencillos, ¿sí? Siempre y cuando
el paciente no tenga un daño orgánico. Si tiene ya daño orgánico, pues no sería conveniente atenderlo con estas cifras de presión, ¿sí? Y si tienen manifestaciones de arritmia, contraindican cualquier tratamiento, ¿sí? O sea, esto también es una situación que hay que revisar. Por eso es importante tomar el pulso a los pacientes, ¿sí? Porque si hay manifestaciones, pues no podemos atender al paciente, ¿sí? Y a todos los pacientes diabéticos se les solicita una prueba de hemoglobina glucosilada o de A1C, también se conoce así como de forma abreviada, ¿sí? Pides A1C, esta prueba se hace cada 3 meses y con esta prueba se evalúa los niveles de glucosa que han tenido en los últimos 3 meses. Por eso el resultado se da en porcentaje, ¿sí? Y lo ideal es que los resultados estén entre 6 y 6.5%. Eso es lo ideal. Pero realmente son muy pocos los pacientes que cuando diabéticos, con diabetes mellitus tipo 2, que les pedimos su hemoglobina glucosilada y nos llegan con estas cifras de presión. La mayoría, como preguntaron o mencionaron hace rato, llega con 7, con 8, con 9 o inclusive hasta más porcentaje de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Un paciente diabético que está bien controlada, generalmente de manera rutinaria se realiza esta prueba cada 3 meses. Si el paciente dice no realizarla, pues necesitamos solicitarla, ¿verdad? Porque un paciente que está con control, pues puede tener una prueba reciente de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y con esa nos demuestra cuál ha sido el control que ha tenido, ¿sí? Entonces, les decía, un paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede recibir tratamiento dental electivo si la hemoglobina glucosilada o la A1C está entre 7 a 9. Alguien mencionó que con 7 no se podía. Sí se puede, sí puedes recibir, no que sea el límite. Con 7 ya no. Con 10 ya no. De 7 a 9, pues va a depender del procedimiento que le voy a hacer al paciente, del tipo de paciente, de si tiene daño orgánico, ¿sí? Entonces, entre estas cifras, lo ideal es que tenga 6.5, pero si es entre 7 y 9, pues ahí va a depender de lo que le vaya a hacer al paciente y de la condición. Por ejemplo, si tiene hipertensión, si tiene insuficiencia renal, pues ahí ya complica más el manejo, ¿sí? Y para asegurarse un éxito del manejo del control de la diabetes, los pacientes deben tener una excelente salud periodontal, ¿sí? Y para tener, porque la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal son dos enfermedades que tienen acción bidireccional una con la otra. Un paciente diabético, si tiene enfermedad periodontal severa o grave, el control de la diabetes se complica, se agrava y aumenta los niveles de glucosa. Sí, a diferencia de un paciente con diabetes mellitus que tiene una excelente salud periodontal, el control de la diabetes, de los niveles de glucosa es mejor, ¿sí? Entonces, debe pedirse al paciente que las cifras de hemoglobinas, lo ideal es que sean menores a 7, ¿sí? Entonces, el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Lo podemos evaluar a través de esta prueba que es la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Porque nos da las cifras de glucosa. Sí, puede ser que un paciente haya tenido niveles de glucosa superiores a 200 o 275, ¿sí? Y en esa situación, que correspondería ya a un paciente con una hemoglobina de 10, ¿sí? Pues puede tener un infarto, un accidente en la sala de espera, inclusive en la sala de espera sin que le hayamos hecho nada, o en el sillón dental tomándole una
radiografía. Entonces, por eso debe de evitarse. Esta tablita es para evaluar los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Riesgo cardiovascular que tiene el paciente en base a la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Por eso esta prueba es muy importante para nosotros para tomar decisiones de manejo odontológico. Lo ideal es que estén entre 6 y 6.5, y eso quiere decir que tiene un riesgo cardiovascular bajo, ¿sí? Y ese porcentaje de 6% o 6.5 nos quiere decir que los promedios de glucosa en los últimos 3 meses andan alrededor de 135, ¿sí? O sea que prácticamente ha tenido un buen control de la glucosa. Un paciente con 7 tiene un riesgo cardiovascular moderado y el promedio de los niveles de glucosa, estos son promedios, ¿eh? No quiere decir que puede ser 175, 169, o sea, el promedio de los niveles de los últimos 3 meses está alrededor de 170. Entonces tiene un riesgo moderado. Conforme aumenta los valores de la A1C, por ejemplo, 8 o 9, ya se dice que tiene o se considera que tiene un riesgo aumentado, un riesgo cardiovascular aumentado, y los niveles de glucosa andan entre 200, arriba de 200 o 240. Y ya un riesgo alto, cuando la hemoglobina es de 10, los valores promedio de glucosa están arriba de 275, ¿sí? Entonces tiene un riesgo cardiovascular muy alto y un riesgo crítico ya si los niveles de glucosa andan arriba de 345, ¿sí? Yo he tenido pacientes que no estaban diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, y por las características que presentaba el paciente y por el interrogatorio dije, este paciente se me hace que es diabético, ¿sí? Porque recuerden que es la enfermedad crónica degenerativa más frecuente. Y yo le tomé una glucosa rápida con un glucómetro, ¿sí? Con una punción en el dedo, y me salieron cifras arriba de 300. Entonces, ese paciente tenía un riesgo cardiovascular crítico, ¿sí? No le hice una hemoglobina porque eso es un estudio de laboratorio, ¿sí? Lo que tenemos acceso de manera rápida, pues es un glucómetro que les recomiendo que tengan en su consulta odontológica privada, pues para comprar un glucómetro con tiras reactivas, y ustedes pueden muy fácil hacer un diagnóstico, sospechar que el paciente es diabético, ¿sí? ¿Recuerdan con cuáles cifras de glucosa rápida, glucosa casual, se considera un paciente diabético? Pregunta para todos, para los 51 de alumnos. Arriba Hola. de 124 en ayunas. Hola, aquí estoy. Bueno, estamos. Doctor, No. ¿sí me escucha? No, ¿cuánto es una glucosa casual? Pero al decir casual es en ayunas. ¿No es mayor a 200 miligramos? Sí, mayor a 200. Una glucosa en ayunas debe ser de 126 para arriba, no 124. ¿Ok? En varias ocasiones, si la glucosa en ayunas sale 126 o más de 126, es diagnóstico de diabetes. Una glucosa casual tiene que ser mayor o igual de 200, ¿sí? Y una glucosa 2 horas postprandial también tiene que ser mayor o igual a 200, ¿sí? Entonces, que no se les olvide esas cifras de diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, les decía, yo con una paciente que me llegó con cifras de 300, arriba de 300, pues tiene un riesgo crítico cardiovascular, o sea, a esa paciente le puede dar un infarto,
o un derrame cerebral aquí en el consultorio. Entonces, esa paciente, en cuanto vi la cifra, pues no, o sea, no le voy a hacer nada. Sí, lo que hice fue remitirla al médico para que iniciara ya con un tratamiento de diabetes mellitus. Obviamente el médico le iba a pedir pruebas de laboratorio, ¿verdad? No se iba a basar únicamente en la glucosa rápida, pero para hacer un buen diagnóstico y hacer un buen, adecuado manejo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, el protocolo del tratamiento odontológico en pacientes con diabetes mellitus, pues es la prevención de enfermedades bucales y educación sobre higiene oral. Eso es vital en un paciente diabético. Debe tener un excelente control del biofilm a través del cepillado y del uso de hilo dental, ¿sí? Y evitar sobre todo el desarrollo de enfermedad periodontal, ¿sí? Y si existe enfermedad periodontal, debemos de enfocarnos primero en erradicar el problema periodontal, ¿sí? Porque antes de pensar en que si le pongo una prótesis o que si le voy a hacer carillas o que si quiere el paciente un blanqueamiento, porque hay pacientes, es increíble, llegan con pacientes diabéticos, mellitus, y quieren tener los dientes blancos, ¿sí? Ese es su motivo de consulta. Y traen cifras altísimas de glucosa, pero quieren los dientes blancos, ¿no? Pues no nos vamos a ir por hacerle un blanqueamiento, sino vamos a hacer primero evaluar la enfermedad, evaluar su control, ¿sí? Y atender primero el problema periodontal, y después de que atienda el problema periodontal, entonces sí le voy a hacer el blanqueamiento, ¿sí? Entonces, la enfermedad periodontal se caracteriza por la producción de un alto cantidad de citocinas inflamatorias, de interleucinas, que actúan localmente y a distancia. Y estas citocinas inflamatorias inducen resistencia a la insulina y llevan a un mal control de la glucosa, o sea, del control de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, devolver la salud periodontal a los pacientes con diabetes mellitus es prioritario. Antes de que piensen en carillas, en restauraciones, coronas, amalgamas, resinas, lo que quieran, primero es devolver la salud periodontal en un paciente diabético, ¿sí? Y hay que buscar, si el paciente fuma, pues dejar que fume, ¿sí? Y pacientes no controlados o que son muy difícil el control de los niveles de glucosa, que tienen que estar administrándose insulina rápida y luego insulina rápida y con hipoglucemia, entonces, o sea que el manejo médico es complejo, pues eso contraindica la colocación de implantes o los tratamientos de ortodoncia, ¿sí? Y es bien importantísimo también vigilar la salud de los tejidos en los pacientes que utilizan prótesis totales o prótesis removibles. Es muy común que encontremos infecciones por hongos en los pacientes con diabetes mellitus, que son portadores de prótesis totales, ¿sí? Y que también eso es un factor que debemos de atender de manera inicial antes de empezar en hacerle una limpieza o hacerle una resina o hacerle una extracción, ¿sí? Entonces, identificar si existe un proceso infeccioso de tipo micótico debajo de las prótesis o en áreas donde se soportan las prótesis totales o removibles, ¿sí? Hace mucho tiempo, hace algunos años, inclusive, yo he escuchado todavía algunos colegas que mencionan, es que si es paciente diabético, le tengo que dar antibióticos para poderlo atender. No, o sea, la profilaxia antibiótica no se recomienda en un paciente con diabetes mellitus, ¿sí? No está recomendable, o sea, nada más por el simple hecho de ser un paciente diabético, no tengo que darle antibióticos para poderlo atender, ¿sí? Porque como recuerdan, una de las complicaciones del paciente con diabetes se dice que es un paciente de riesgo de infección.
¿sí? Pero no, eso no quiere decir que a fuerzas le tengo, como, tiene riesgo de infección, le tengo que dar antibióticos para poderlo atender. No, no, eso no se recomienda, ¿sí? Y más por la resistencia antibiótica que se ha generado en los últimos años, ¿sí? Cuando se dan antibióticos, se dan para tratar un estado infeccioso ya evidente, ¿sí? Porque si introducimos antibióticos, se puede además alterar la flora oral, ¿sí? Y tener que tratar después cepas microbianas atípicas en casos de infecciones de tipo secundario. Entonces, no se recomienda dar profilaxia antibiótica, ¿sí? Salvo que ya exista un proceso infeccioso declarado, que veamos un absceso agudo, ¿verdad? Entonces sí se hace el tratamiento antibiótico, pero no de manera como profiláctica, ¿sí? Pero si el paciente tiene una A1C de 11 o 12% con manifestaciones repetidas de infecciones, ¿sí? El uso de antibióticos pudiera estar indicado, ¿sí? Por las complicaciones que pueda tener. Pero como vimos, un paciente con 11 o con 12, pues no es un paciente que podamos atender en la consulta odontológica normal, ¿sí? Un paciente con estas cifras de 11, 12 o más, si requiere atención odontológica de urgencia, pues tiene que ser a nivel hospitalario, ¿sí? Donde se puedan solucionar complicaciones que pueda presentar el paciente, ¿sí? Y en estos casos pudiera ser necesario la administración de antibióticos, ¿sí? Para procedimientos quirúrgicos programados, se debe posponer la consulta si las cifras de glucosa son superiores a 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay pacientes diabéticos que requieren algún procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ya sea programado o de urgencia, ¿sí? Y lo que se hace es una glucosa rápida con el glucómetro, ¿sí? Una punción en el dedo, y si las cifras están superiores a esto, pues no es recomendable realizar el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, para evaluar o descartar que un paciente sea diabético, pues vamos a pedir pruebas de glucosa para evaluar el metabolismo de la glucosa a todos los adultos que tengan sobrepeso y que tengan además factores de riesgo como inactividad física, que refieran tener parientes en primer grado con diabetes mellitus, pacientes que son hispanos o asiáticos, afroamericanos, ¿sí? O que refieran a haber, en el caso de las mujeres, haber tenido niños de más de 5 kilogramos de peso al nacer o que padecieron de diabetes mellitus gestacional. Entonces, en estos casos, se aconseja que nosotros solicitemos pruebas para descartar de un paciente diabético, ¿sí? Otras indicaciones de solicitar pruebas de laboratorio es si el paciente padece hipertensión arterial y si los niveles de colesterol y de triglicéridos están elevados, ¿sí? O si la paciente refiere ovario poliquístico. También es indicación o se recomienda solicitar una prueba para descartar diabetes mellitus, ¿sí? Si el paciente refiere en el interrogatorio que cuando le hicieron algún estudio de laboratorio, salieron pruebas de glucosa en ayunas inadecuada o intolerancia a la glucosa, ¿sí? Entonces, también se aconseja volver a hacer otra prueba para descartar que el paciente sea un paciente diabético, ¿sí? Y los pacientes con obesidad severa, pues obviamente también son pacientes que debemos de solicitar una prueba para descartar diabetes mellitus, ¿sí? Se sugiere que todos los pacientes mayores de 45 años, ¿sí? Deben realizarse pruebas para descartar diabetes mellitus, ¿sí? Y si la prueba resulta normal, se aconseja que por lo menos
cada 3 años se esté haciendo pruebas de niveles de glucosa para descartar diabetes mellitus. Sí, y recuerden, todos los valores superiores de 126 miligramos por mililitro de sangre son considerados anormales, ¿sí? Y son diagnóstico de diabetes. Entonces, les decía, las pruebas rápidas de glucosa tienen utilidad prequirúrgica, ¿sí? Y también para el diagnóstico de diabetes mellitus si sospechamos. O sea, tengan siempre un glucómetro en su consultorio, ¿sí? Esto les va a ahorrar tiempo, va a ayudar mucho a los pacientes, ¿sí? Y también eso, cuando tú haces el diagnóstico a un paciente que no sabía que era paciente diabético, te lo va a agradecer mucho, ¿sí? Y te va a recomendar más pacientes. Al rato vas a tener más pacientes recomendados por haber hecho un diagnóstico oportuno de diabetes mellitus, ¿sí? Porque evitas complicaciones en el paciente, porque ayudas a un tratamiento oportuno, ¿sí? Y eso a la larga te va a ayudar mucho a nivel profesional, ¿sí? Otra situación por las que los valores superiores de 180 miligramos por decilitro de glucosa exponen a hipercoagulabilidad, ¿sí? Por hiperagregación plaquetaria, ¿sí? Y entonces un paciente con estos niveles de glucosa puede presentar hemorragias tardías, ¿sí? Por ejemplo, si yo le hago una extracción a un paciente que tiene niveles superiores de 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Puede ser que se queje de sangrado varias horas después de la extracción, ¿sí? Y entonces, si tenemos estas cifras o superiores a estas cifras, pues hay que mejor posponer la extracción o el procedimiento quirúrgico para evitar problemas de hemorragias tardías, ¿sí? También tenemos interacciones farmacológicas en los pacientes que reciben como tratamiento oral para el control de la diabetes sulfonilureas. En estos pacientes se recomienda evitar los AINES, las sulfas, los barbitúricos, porque se potencializa el efecto hipoglucemiante de las sulfonilureas, ¿sí? Y algunas tiazidas y otros diuréticos que también pueden estar tomando los pacientes pueden interactuar con los corticosteroides y generar niveles altos de glucosa. Entonces, las interacciones farmacológicas también son importantes. Otra situación que preguntan mucho, ¿puedo anestesiar a un paciente diabético con diabetes mellitus tipo 2 con un anestésico que tenga un vasoconstrictor adrenérgico? Sí, no están contraindicados los anestésicos locales, ¿sí? Siempre y cuando pues los empleen a una concentración y a una dosis adecuada, ¿sí? Si los pacientes con diabetes mellitus presentan enfermedades cardiovasculares, pudiera ser que el anestésico con vasoconstrictor adrenérgico estaría contraindicado, pero por el tratamiento farmacológico que está recibiendo para el tratamiento cardiovascular. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es un paciente con diabetes mellitus que además es hipertenso y que para la hipertensión está tomando propanolol, ¿sí? Ahí sí hay una situación que nos va a modificar la decisión de emplear anestésicos con vasoconstrictor adrenérgico. No por la diabetes mellitus en sí, ¿sí? Ni por la hipertensión, sino por el tipo de medicamentos que está recibiendo para el control de la hipertensión, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar los medicamentos que toma el paciente, ¿sí? Para ver si nos contraindican en una situación especial la utilización de un anestésico con un
vasoconstrictor. ¿Sí? Entonces, si se emplean beta bloqueadores adrenérgicos para el tratamiento de hipertensión o de enfermedad coronaria, pues hay que utilizar un anestésico que tenga un vasoconstrictor diferente, que pudiera ser la felipresina, con un vasoconstrictor no adrenérgico, que pudiera ser la felipresina con la prilocaína. ¿Sí? Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado con el tipo de anestésico a utilizar. ¿Sí? Otra situación, pacientes con diabetes mellitus que tienen problemas de tipo cardiovascular, reciben aspirina como antiagregante plaquetario, generalmente es la aspirina Protec, ¿sí? Podrían requerir un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y debe evaluarse si se suspende la terapia con este medicamento o con otro tipo de agregantes, ¿sí? Porque a veces en la actualidad no solo utilizan la aspirina Protec, sino toman otro antiagregante como el clopidogrel, ¿sí? Entonces requieren, sí, evaluar si se va a hacer un tratamiento quirúrgico mayor, decidir si hay que hacer una interconsulta, si se tiene que suspender algún antiagregante, ¿sí? O bien, si se trata de extracciones sencillas o únicas, ¿sí? O un resto radicular que ya tenga movilidad o por enfermedad periodontal el diente ya está flojo, ¿sí? Que va a ser muy fácil extraer, pues no voy a requerir suspender la terapia antiagregante, ¿verdad? Va a depender de la condición sistémica, de la enfermedad sistémica y del tipo de tratamiento quirúrgico dental que yo quiera realizar, ¿sí? Entonces, si ya es un procedimiento quirúrgico mayor que implique un sangrado mayor, ¿sí? A veces sí se debe considerar suspender alguno de los antiagregantes plaquetarios y únicamente previos 3 días antes del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y con interconsulta médica y regresar otra vez al esquema inicial que estaba tomando el paciente lo antes posible para que la situación no vaya a tener complicaciones el paciente. No sé si está quedando claro todo hasta ahorita. Hola, hola. Es que le estoy levantando las manos, creo, doctor. Permítanme, es que como tengo la presentación puesta, no me deja ver si levantaron la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, permítame. Perdón, es que estaba haciendo mucho ruido. Tengo una pregunta. Dijo usted que si el paciente tenía un nivel de hemoglobina glucosilada más de 10 y requiere antibiótico, ¿se recetaría ese antibiótico por el odontólogo o el médico del paciente? No, por ti. O sea, tú dependiendo del procedimiento que vayas a realizar, vas a decidir qué antibiótico le vas a dar. ¿Sí? Si ya es una situación de un paciente más compleja, donde el procedimiento, la condición es grave, y ahí sí puedes hacer una interconsulta, pero la decisión final de recetarle un antibiótico a un paciente diabético va a ser de ustedes. Ok, entonces sería la interconsulta primero y esperaríamos nosotros el reporte del médico o podríamos proceder con recetar ese antibiótico. No, depende de lo que le vayas a hacer. Si es un paciente grave, complejo, ¿sí? Si esperas primero a la interconsulta y luego ya en base a los resultados de la interconsulta, te va a decir el médico, te va a aconsejar, que no es que le pidas permiso al médico de, oiga, ¿puedo hacerle una extracción a un paciente diabético con una hemoglobina glucosilada de 13? No, ¿sí? O sea, generalmente el paciente te da la interconsulta, el médico te va a dar unas indicaciones, ¿sí?
Es una interconsulta entre profesionales. No le vas a pedir permiso ni vas a esperar, porque a veces aconsejan alguna y tú puedes decir, no, yo voy a cambiar por este tipo de antibiótico, por esta condición que tiene el paciente. ¿Sí? Y entre los dos se ponen de acuerdo, entre el médico y el odontólogo. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, sí es por eso es una interconsulta, o sea, es una opinión de ambas partes para cuáles explicarle, porque a veces los médicos no comprenden la magnitud de los procedimientos, no entienden el tipo de procedimiento anestésico que vamos a utilizar, sobre todo procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Entonces hay que explicarle bien al médico qué es lo que vas a hacer, cómo va a hacer, y en base a todo, en conjunto los dos, a veces se deciden los tratamientos y los tipos de medicamentos que se aconseja dar al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, disculpe, sí tengo otra pregunta. ¿Me podría repetir lo que dijo de la felipresina? Por favor. Sí, mira, hay pacientes diabéticos, es que se dice, ¿puedo anestesiar a un paciente diabético con diabetes mellitus tipo 2 con un anestésico que tenga vasoconstrictor adrenérgico? Sí, pero si el paciente tiene diabetes mellitus y tiene un problema de tipo cardiovascular, que puede ser desde hipertensión, insuficiencia cardiovascular, ¿sí? Arritmia, ¿sí? O ya tuvo un infarto y tiene secuelas del infarto, generalmente el paciente está recibiendo medicamentos desde para control de la presión o para control de la arritmia, ¿sí? Y a veces les dan beta bloqueadores, ¿sí? Para el tratamiento del problema cardiovascular. Cuando les dan beta bloqueadores, hay interacción entre el anestésico con vasoconstrictor adrenérgico y el beta bloqueador. Si yo le administro un anestésico con vasoconstrictor adrenérgico y es muy fácil que pueda administrar el anestésico y que se vaya un vaso, el vasoconstrictor, y el paciente toma un beta bloqueador, se dispara la presión del paciente y puede tener una crisis hipertensiva grave. Entonces, no se aconseja utilizar un anestésico con vasoconstrictor adrenérgico, ¿sí? Y se recomienda con uno no adrenérgico. Y uno de los anestésicos que es un vasoconstrictor no adrenérgico es la felipresina. La felipresina actúa a nivel venular, ¿sí? Entonces no es un vasoconstrictor adrenérgico, no va a elevar la presión, ¿sí? Entonces, generalmente la felipresina viene con la prilocaína, es el anestésico. Gracias, doctor. Y puedo anestesiar a un paciente. O bien puedo decidir utilizar un anestésico sin vasoconstrictor, sin epinefrina. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Y hay pacientes que son diabéticos y tienen enfermedad renal. ¿Sí? En esos debe evitarse los AINES. Está contraindicado los AINES en pacientes con enfermedad renal. ¿Sí? El acetaminofén y el aciclovir, porque son nefrotóxicos, o sea, van a aumentar el daño al riñón, entonces están contraindicados administrar un AINE, un aciclovir, por ser nefrotóxicos, ¿sí? Entonces, son las precauciones que debemos tener en un paciente con diabetes mellitus, ¿sí? ¿Y hay manifestaciones orales en los pacientes con diabetes mellitus? Pregunta, ¿qué creen? ¿Si hay o no tienen? Hola, hola. Yo siento que Sí, ¿qué crees que pueda tener como manifestación oral un paciente con diabetes?
mellitus. Bueno, por ejemplo, Pueden ser es candidiasis. sabido que los diabéticos, por ejemplo, su orina tiene cierto olor, entonces no sé si se pueda, por ejemplo, que el aliento de un diabético sea un poquito diferente al de una persona que no tiene esa enfermedad metabólica. Muy bien, chócala. No te veo, pero bien, excelente. Igual, candidiasis. No sé quién dijo candidiasis. Ah, yo dije candidiasis. Sí, las dos son manifestaciones orales. Sí, pero un paciente diabético que está bien controlado no tiene manifestaciones orales. O sea, no hay ninguna manifestación exclusiva de la diabetes. Cuando hay manifestaciones orales, sí, nos hablan que hay un mal control de la glucosa. Y van desde periodontitis, que ya saben que es enfermedad periodontal, ¿sí? En todos sus grados y niveles de enfermedad periodontal, ¿sí? Y cuando se presenta periodontitis o enfermedad periodontal, hay una mayor pérdida de inserción a nivel del hueso de soporte, ¿sí? Y generalmente cuando hay un mal control, la gravedad de la enfermedad periodontal es más severa, ¿sí? Y se considera a la periodontitis como la sexta complicación de la diabetes mellitus, ¿sí? Y la periodontitis repercute sobre los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Agrava la glicemia, ¿sí? Entonces, el tratamiento periodontal, lo que es el raspado y alisado radicular, ¿sí? Con la prescripción a veces, no siempre, de tetraciclinas, ¿sí? Lleva a mejorar la condición periodontal y también reduce en un 10% los valores de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo el control de la enfermedad periodontal, ¿sí? Y la flora gram negativa también induce resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, cuando se trata la enfermedad periodontal, mejoran los niveles de glucosa. Y es bien ya reconocido así, es súper estudiado, que hay una influencia bidireccional entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. O sea, una enfermedad empeora o contribuye al control de la otra, ¿sí? Y es de importancia tremenda. Entonces, tanto el manejo de la diabetes como de la enfermedad periodontal debe ser simultáneo. Si tú controlas la enfermedad periodontal, se va a controlar la diabetes mellitus. Si controlas la diabetes mellitus, va a mejorar la condición periodontal. Les platico, una paciente que llegó de edad joven, yo diría 37 años, a mi consulta, con una enfermedad periodontal. Los dientes tenían una movilidad terrible, un sangrado abundante. No había una cantidad de sarro, así de sarro de cálculo, considerable en la paciente mujer, ¿sí? Pero la enfermedad periodontal era evidente, ¿sí? Y no era normal ni por la cantidad de sarro ni por la cantidad de biofilm que yo veía que tuviera esa enfermedad periodontal tan severa o tan avanzada. Sí, yo dije, no, esta paciente es muy probable que sea una paciente diabética, ¿sí? Igual, le hice una prueba rápida, sí salió niveles altos, empezó con el tratamiento de la diabetes y la enfermedad periodontal prácticamente se resolvió. Aquel sangrado abundante, aquella movilidad dental, disminuyó drásticamente, ¿sí? De lo que ella pensaba que iba a perder dientes porque ya estaban con movilidad, una mujer joven, y con el control de los niveles de glucosa, la enfermedad periodontal pudo ser controlada de una menor manera. Entonces, igual, si se descontrola la periodontitis, se descontrola los niveles de glucosa. Si se controla la glucosa, la enfermedad periodontal se controla de una manera mejor, ¿sí? Y como mencionaste, la litosis es característica en los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Abren la boca y huele, ¿sí?
Entonces tienen aliento cetónico, ¿sí? Y esos olores, cuerpos cetónicos, ¿sí? Se presentan generalmente con glicemias de 160, ¿sí? Y es una característica de los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Y que no tienen un buen control, ¿sí? Si el paciente tiene un buen control de los niveles de glucosa, ese aliento cetónico desaparece, se quita, ¿sí? Otra de las manifestaciones también que tienen los pacientes con diabetes mellitus mal controlada es que se quejan de ardor en la lengua, ¿sí? El ardor puede presentarse además asociado a la presencia de Candida albicans, ¿sí? Generalmente cuando hay ardor y hay esas grietas en la lengua fisurada, se acumulan ahí y los pacientes presentan ardor en la lengua o en las mucosas. El síndrome de boca ardorosa tiene etiología multifactorial, ¿sí? Y se habla de daño en las fibras nerviosas, ¿sí? A la hiposalivación, a infección por cándida, a la depresión, ¿sí? Y pacientes además mujeres en estado de menopausia. Generalmente, entonces, son varios factores etiológicos de la boca ardorosa, pero puede ser una manifestación también en los pacientes diabéticos, ¿sí? Las infecciones orales también son manifestaciones de un mal control de la glucosa, ¿sí? Obviamente aquí, y candidiasis, ¿sí? También es otra manifestación oral que pueden presentarse en los pacientes. Este paciente tiene una prótesis removible donde asienta exactamente la prótesis. Vemos esa zona eritematosa, ¿sí? Que es característico de candidiasis atrófica eritematosa. Obviamente, antes de hacerle una extracción, de una limpieza, de una resina, pues voy a atender la candidiasis. Es una infección micótica, ¿verdad? Para poder iniciar ya con un tratamiento dental programado. Glositis romboidea media también es otra manifestación que pueden presentar los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Cheilitis angular es otra manifestación, ¿sí? También es por hongos en las comisuras de los labios, es otra manifestación y puede ser el motivo de la consulta. Oiga, doctor, me salen aquí costras en la comisura, no se me quitan, me crecen y vemos la boca con enfermedad periodontal, vemos la condición del paciente, las características clínicas y a lo mejor se trata de un paciente diabético, ¿sí? Igual, los problemas de candidiasis generalmente desaparecen cuando se tiene un buen control de la glucosa, además del tratamiento antimicótico, ¿verdad? Y la serostomía también es otra manifestación y la hiposalivación. Recuerden que serostomía y hiposalivación no es lo mismo. ¿Saben la diferencia entre serostomía e hiposalivación? Serostomía solo es la sensación de resequedad en la boca e hiposalivación sí es la producción menor de saliva. Ok, muy bien, sí, así es. Entonces, recuerden, pueden tener serostomía, o sea, sentir la boca seca, pero tienen una cantidad adecuada de saliva. Y aumenta la susceptibilidad a caries en un paciente diabético. O sea, vamos a ver caries en áreas donde no es común verlas. Por ejemplo, los bordes incisales, no es común ver caries en estas áreas, ¿sí? Porque son áreas de autolimpieza, ¿no? Entonces, sí aumenta la susceptibilidad a caries. Entonces, hay que quede bien claro, la enfermedad periodontal no se genera por la diabetes y la diabetes agrava la enfermedad periodontal ya establecida y viceversa, ¿sí? Eso es importantísimo. Recuerden, enfermedad periodontal y diabetes. Entonces, si vemos, la diabetes nos está ganando con las cifras que vimos, ¿sí? De pacientes, el incremento de pacientes diabéticos que llegan a la consulta dental.
Y es muy probable, casi seguro que ustedes van a tener muchos pacientes diabéticos. Así, un gran porcentaje de sus pacientes van a ser pacientes con diabetes mellitus. Entonces, la educación en la diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento en sí. Bueno, creo que hasta aquí queda la presentación de diabetes. Esta es propaganda, no del libro, que ya espero lo hayan conseguido o lo tengan, porque ahí van a encontrar toda la información. ¿Alguna pregunta? Doctor, bueno, en mi carpeta puedo subirle mi registro de la clase por temas. Sí, puedes subir tu registro por temas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar cuál es el tratamiento para la queilitis angular. Para la queilitis angular. Son tratamientos tópicos de antimicóticos, ¿sí? ¿Ya llevaron farma? Sí, ya llevamos farmacología. Sí. Hay diferentes tipos de antimicóticos. Lo inicial puede ser a base de geles, ¿sí? El Dactarin gel puede ser de manera inicial para el tratamiento de la queilitis angular. Si ya no se resuelve con tratamiento de geles, pues vamos a recurrir a otro tipo de antimicóticos vía oral, ¿sí? Y dependiendo de la severidad del tiempo de evolución, de la condición sistémica del paciente, de la condición inmunológica del paciente, también nos va a ayudar al manejo. La queilitis angular no es exclusiva como manifestación clínica de la diabetes mellitus, ¿sí? Por ejemplo, también la queilitis angular la presentan los pacientes con anemia, ¿sí? Yo tenía una paciente joven, muy guapa, guapísima, así, guapa, así de modelo, delgada, talla no sé qué, 0, 1, no sé cuál es la talla esas de delgada, así de guapísima, así cabellera despampanante, guapa la chica, pero con queilitis angular. Y le estuve dando a través de tópicos el tratamiento para la queilitis. No se quitaba, no se quitaba y no se quitaba. Y yo decía, no, algo debe de haber, algún problema, ya sea inmunológico o hematológico, por el cual no se resuelve el problema de queilitis. Y con una simple biometría hemática, un estudio de laboratorio, descubrimos que la paciente tenía anemia. O sea, quería estar tan delgada, en conservar la línea, pues no estaba bien alimentada, ¿sí? Y tenía anemia. Y por la anemia era la manifestación de la queilitis angular, la infección por cándida. Y no se resolvía. Cuando detectamos que era por la anemia y se dio tratamiento para la anemia, ya se remite con el médico para que dé el tratamiento de la anemia, ¿verdad? O sea, yo nada más sospeché, detectamos que era la anemia, recibió tratamiento para la anemia con su médico y la queilitis desapareció, ya sin darle más nada, ¿sí? Entonces, a veces son manifestaciones de alguna alteración sistémica cuando se estabiliza la condición sistémica del paciente, la manifestación clínica desaparece, ¿sí? Estas son, cada año se sacan promocionales sobre la diabetes. Si se ve la diapositiva, ya no supe si se siguió compartiendo. Sí, Hola. doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, hay el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Y se sacan promocionales y se hacen alusiones, se iluminan los edificios color azul, ¿sí? El símbolo del Día Mundial de la Diabetes es este círculo azul
Inclusive hay una aplicación del celular donde se pueden tomar una foto y enmarca en el círculo azul, aparece en la fotografía, en la aplicación del celular, y se hace una propaganda a nivel mundial el 14 de noviembre del Día Internacional de la Diabetes, o el Día Mundial, ¿sí? El significado es azul por el color del cielo, ¿sí? Y entonces es importante que hagan una difusión a nivel, ustedes, por ejemplo, ese día pueden participar y bajan la aplicación, se toman la selfie o una foto que ya tengan en su biblioteca y le ponen el logotipo del Día Mundial de la Diabetes y hacen promoción para el Día Mundial de la Diabetes. ¿Sí? Bueno, este es mi correo personal. Sí, pero también tienen el correo institucional y tienen el chat para ya donde ya algunos se han estado mandando mensajes. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. ¿Comentario? ¿Ninguna? No, doctor. No, doctor. ¿Seguro todo? Claro, claro, clarísimo. Por el momento sí, doctor. Por el momento sí. ¿Algo que quieran comentar de cómo les ha ido en la clase mientras busco la siguiente presentación? ¿Cómo se han sentido en estos últimos días? Pues apenas no sé. Bueno, yo al menos me sigo adaptando a todo lo que nos están pidiendo. Pero pues ahí vamos, Doc. Ok. Doctor, Sí. ¿cree que pueda ir un poquito más despacio, por favor? Sí, luego me emociono y yo creo que voy bien, pero díganme, porque si como no los veo, no sé ni qué cámara están poniendo, ni si están asustados o dormidos o cómo van o si están comprendiendo todos. Hay diferentes velocidades de aprendizaje, eso me queda claro, y más en línea, pues es más complejo, ¿sí? Y sin poderlos ver a todos, no tengo un panorama de cómo van, si van comprendiendo o no. ¿Alguna otro comentario? ¿Algún otro comentario? No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Doctor, yo sí, es que me confundí porque tenía una anotación de la clase pasada sobre los artículos de los que si tenían que ser de temas que ya vienen en el programa o no. Sí, de temas, por ejemplo, ustedes pueden subir un artículo de diabetes, ¿sí? Que viene en el programa. Los temas que no son del programa es la presentación en PowerPoint. Esa presentación de PowerPoint es para evaluar en el segundo parcial. Entonces, igual esa presentación la suben a su carpeta para yo irla revisando y esa la van a exponer ustedes en clase. Si alguien para la próxima clase ya tiene su presentación de PowerPoint, me dice y pueden ustedes participar en la clase. Porque como son 51, tenemos que ver 51 presentaciones en la clase antes del segundo parcial. Doctor,
¿La presentación es en base al artículo que también le vamos a subir del caso clínico o son cosas diferentes? No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Sí, son dos temas diferentes. La presentación, esa sí tiene que ser un tema que no venga en el programa. Sí, porque por ejemplo, si hacen una presentación de diabetes, pues no tiene caso. Doctor, ¿y cuánto debe de durar la presentación? 5 minutos. Ah, ok. Es algo sencillo, no necesitan buscar algo complejo. ¿Y cómo le mandamos el tema? ¿Por mensaje o...? Por mensaje, pero es importante que sus compañeros sepan qué tema, por ejemplo, escogiste. Bueno, no lo he escogido, nada más, bueno, quería corroborar con usted. Bueno, en su materia vemos el manejo odontológico, pero de los adultos mayores, ¿o no? Sí, o sea, el manejo que estamos viendo nosotros es el manejo del paciente de, de más de 15 años. O sea, de lo que estoy hablando ahorita, en la clínica atendemos a pacientes de arriba de 15 a 100, consideramos como adultos o pacientes mayores. No mayores me refiero a edad, sino como personas ya adultos, pues. Si tienen menos de 15, se van al departamento de odontopediatría. Ahí se atienden. ¿Sí? Y de lo que les he estado dando es el manejo odontológico de pacientes de 15 para arriba. ¿Sí, Emilio? Sí, doc. O sea, por ejemplo, el manejo odontológico de un niño cambia. Puede haber ciertas variaciones en cuanto al manejo odontológico. Por ejemplo, no les he hablado nada del manejo odontológico de un niño con diabetes tipo 1, porque ese tipo de manejo lo van a ver en odontopediatría. Para algunas enfermedades, por ejemplo, sí les puedo hablar de algo de los niños, sí, porque son enfermedades que se presentan desde la infancia y llegan a nosotros con más de 15 años y tenemos que hacer un manejo odontológico. Por ejemplo, un paciente con hemofilia. Sí, un paciente con hemofilia de 20 años, de 16 años, de 30, de 40 años, pues es un paciente que nació con la hemofilia, ¿sí? Y les voy a hablar del manejo odontológico que se hace del paciente de hemofílico, ¿sí? Pero es una enfermedad que la tiene desde que nació el paciente. Y el manejo, pues es el manejo de un paciente hemofílico, pero estamos hablando en este curso de más de 15 años. ¿Sí? Pero sí hay un manejo especial para los pediátricos. Sobre todo, el manejo de dosis de medicamentos varía en los niños, ¿sí? Pero eso lo van a ver en odontopediatría. Deben de tener una parte donde se les hable del manejo sistémico de los pacientes pediátricos. ¿Sí? ¿Sí, Emilio? Sí, doctor. Y por ejemplo, las embarazadas. Ah, pues precisamente era de lo que iba a hablar ahorita. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya no nos quedan unos minutitos. Ahorita ya iba a hablar de embarazo. Déjenme poner la presentación. ¿Ya la ven? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ok.
Entonces, las pacientes embarazadas, en las pacientes embarazadas, la cavidad bucal de la mujer embarazada sufre el efecto o la influencia hormonal, igual que el resto del organismo, ¿sí? Y hay alteraciones transitorias irreversibles. Doctor, Una mujer, ¿sí? ¿puede volver a empezar? Es que no escuché por el internet. Que íbamos a hablar de la mujer embarazada, ¿sí? Y el efecto hormonal que tiene en la cavidad, los cambios hormonales que sufre la paciente embarazada, ¿sí? Pero son cambios que son transitorios, ¿sí? No es una enfermedad, o sea, las mujeres no se alivian de nada, o sea, es un estado fisiológico normal, ¿sí? Pero esas sobrecargas hormonales que son temporales interactúan y magnifican todos los procesos inflamatorios preestablecidos en la boca, como son la gingivitis y la enfermedad periodontal, y se agravan, ¿sí? Por los cambios hormonales que tiene la mujer embarazada, ¿sí? Entonces, la gingivitis y la periodontitis son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿sí? Y ya habíamos hablado mucho que las enfermedades inflamatorias crónicas de la boca hay liberación de mediadores químicos inflamatorios, como son las interleucinas, las citoquinas, ¿sí? Y esto tiene repercusión en la mujer embarazada, porque puede ser que el embarazo no llegue a término, que sea un aborto, o que lleve a eclampsia, preeclampsia, a diabetes o a diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, una mujer embarazada con gingivitis o periodontitis crónica puede tener un parto prematuro. Los niños son de menor peso al nacer, ¿sí? Puede tener complicaciones de estados diabéticos preestablecidos, o sea que la paciente ya era diabética, o que bien que se genere diabetes gestacional, ¿sí? O que sufra problemas de tipo vascular que lleven a eclampsia o preeclampsia, ¿sí? Y esto, si se presenta la preeclampsia o la eclampsia en la mujer embarazada, ponen en riesgo tanto a la madre como al niño, ¿sí? Y puede darse también el caso que problemas renales o enfermedades renales preestablecidas o bien enfermedades renales que se desarrollan durante el embarazo, ¿sí? Entonces, igual la gingivitis y la periodontitis juega un papel muy importante en la mujer embarazada, ¿sí? Y en el embarazo ocasiona que aumenten las concentraciones plasmáticas de diversas hormonas, ¿sí? Y entonces las enfermedades inflamatorias crónicas producen un incremento de la permeabilidad vascular inducida por componentes estrogénicos, lo que agrava la enfermedad previa de las encías, como son la gingivitis o la periodontitis, ¿sí? Y otras enfermedades del periodonto. Entonces, un niño que tenga un bajo peso al nacer o que sea un niño prematuro, incrementa la mortalidad y la morbilidad perinatal. Y esto puede llevar a que el niño o el bebé tenga alteraciones neurológicas. Y si tiene una alteración neurológica, esto va a tener repercusiones a futuro. Puede tener desventajas motoras, desventajas intelectuales o problemas de conducta. Entonces, de ahí la importancia de un buen manejo odontológico también en la mujer embarazada, ¿sí? ¿Qué ocurre en el embarazo? Al principio, con la presión arterial, en referente a presión arterial. Al inicio del embarazo disminuye y después hay un ligero incremento hasta alcanzar cifras normales de presión una vez que viene el parto y la mujer tiene su bebé. ¿Sí? Pero un incremento de la presión arterial en la semana 20 de más de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica o de 15 en la diastólica, eso es un signo clínico
de toxemia gravídica, o sea, de preeclampsia o eclampsia. Y es una situación de alarma en una paciente embarazada. Entonces, a todas las pacientes embarazadas debemos de tomarles la presión arterial, y si el aumento de la presión arterial después de la semana 20 es de más de 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 en la diastólica, es una señal de alarma, ¿sí? Y la eclampsia y la preeclampsia son estados inflamatorios vasculares, ¿sí? Y esto se agrava por la acción de las citocinas y otras enzimas generadas a distancia, como son los procesos inflamatorios de la boca. Entonces, les decía que tenemos que tomar la presión arterial de manera rutinaria cada vez que atendamos a una paciente embarazada. Y si vemos que las cifras de presión están altas, debemos de informarle a la paciente y de enviarla al médico. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, porque creo que ya es la hora de su descanso. ¿Alguna pregunta o comentario? No, ninguna. No, doctor. ¿No? No, doctor. A ver, las mujeres embarazadas con COVID, ¿han escuchado algo? Ya se han reportado casos de bebés que nacen con COVID, ¿no? Según yo. Sí. ¿O no? ¿Sí, no? Sí, No se han escuché reportado las casos noticias. y el otro día así como una noticia espectacular, bebé que nace con con anticuerpos contra el COVID. Pues obviamente si la mamá tuvo COVID, pues el bebé va a nacer con anticuerpos contra el COVID. Eso es lógico. Sí, sí. Y las pacientes embarazadas son de alto riesgo ahorita si adquieren COVID, de tener complicaciones severas, inclusive de muerte. Sí, entonces sí deben de tener mucho cuidado en contagiarse una paciente embarazada. De estos voy a hablar un poquito más adelante en la siguiente clase, ¿sí? De embarazo y COVID, porque es algo nuevo también. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Primero vamos a ver terminar todo el manejo odontológico convencional y luego ya les hablo un poquito de lo nuevo del COVID y el embarazo. Igual, COVID y diabetes, ¿creen que tenga relevancia? Sí. Sí. Habían dicho algo creo que en la plática de Colgate, algo sobre las embarazadas que tenían gingivitis y COVID o algo así. Algo así había escuchado. Sí, porque las embarazadas, si tienen gingivitis o periodontitis, tienen inflamación, ¿sí? Y esa inflamación puede agravar una enfermedad de COVID o la enfermedad de COVID-19, ¿sí? Que se vuelva una enfermedad más grave, pues. Igual, Oiga, Doc, los ahorita pacientes... también yo he escuchado, por ejemplo, de pacientes que sistémicamente o que no conocían de alguna enfermedad que ellos padecían y se recuperan les da COVID y una vez que se recuperan, se empiezan a empeorar, es como que el COVID les detona esa enfermedad, desde autoinmunes, diabetes, y muchas enfermedades que están detonando a partir de la recuperación en pacientes COVID. Efectivamente, pacientes que a lo mejor no habían sido diagnosticados, que eran prediabéticos o diabéticos o que ya eran diabéticos y no sabían, se están detonando las diabetes. Un paciente diabético y con COVID, un paciente diabético es de riesgo si se enferma de COVID, ¿sí? O sea, es un paciente de mayor riesgo y que tenga complicaciones. Entonces, ahorita vamos a estar hablando mucho
Por ejemplo, un tema, si encuentran un artículo diabetes y COVID, sería muy interesante. ¿Sí? Sería un artículo excelente. Ahorita, el que encuentre uno que hable de la relación, ese es un buen artículo, por ejemplo. Es un artículo actual donde se habla de tanto de diabetes y de COVID. ¿Sí? Sería un tema interesante de revisar a lo mejor. ¿Sí? Y sí, obviamente son pacientes de mayor riesgo, son pacientes que están presentando, o sea, después de que padecen el COVID, tienen, como viene una descompensación sistémica de todo, viene una lluvia de citocinas inflamatorias, ¿sí? Que también se da por la enfermedad de COVID, que lo han visto, ¿no? Lo han escuchado, ¿sí? Porque ahorita todo es COVID-19, COVID-19. Entonces, esa liberación de citocinas inflamatorias va a tener repercusión y va a tener repercusión sobre enfermedades que también hay liberación de citocinas. ¿Sí? Ya está bien demostrado también la relación entre periodontitis y agravamiento de la enfermedad de COVID. ¿Sí? Sí lo han escuchado ya, ¿verdad? Hola, hola, ¿siguen ahí? Sí, doctor. Bueno, pues los dejo porque supongo que no han comido y han de estar ya con apetito. Gracias, doctor. Nos vemos el viernes. Vayan subiendo sus artículos. Si alguien ya tiene su presentación, me dice a través del chat y le doy ya tiempo y ya podemos ir iniciando su participación. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias. Doctor. Bueno, Gracias. pues, sí, de nada. Al contrario, a ustedes. Buen provecho y nos vemos el viernes. Gracias, Doc. Buen día. Gracias igualmente. Gracias. A comer provecho. Sí, gracias. Hasta pronto. Doctor, una pregunta. Sí. Tengo falta. Es que entré un poquito después a la llamada porque no me aparecía.